100.1. Estamos de vuelta, 7:43. Vamos a conversar aquí en el estudio con el diputado electo Marco Barraza, del Partido Comunista. Gracias, diputado electo, por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Gracias, muchas gracias por invitarme. Hay harto tema de la contingencia, pues ya vamos a ir a eso, pero dije... y ahora va a ser parlamentario. ¿Qué significa para usted esto de llegar al Congreso ahora? ¿Y cómo lo proyecta, visto la experiencia que fue acumulando a lo largo de estos años que acabo de escribir? O sea, para mí es un honor poder llegar al Congreso de la República de nuestro país. Que las vecinas y los vecinos del Distrito 8 hayan confiado en mí es reconfortante. Vengo con una experiencia política que tú mismo has señalado. Uh-huh. Conozco el Estado, conozco las políticas públicas, sé de las dificultades que viven las ciudadanas y los ciudadanos, y lo hago con la convicción y la motivación de que Chile puede ser un mejor país. Tengo claridad de que lo que se requiere es una vocación política sostenida en el tiempo, que Chile requiere transformaciones importantes, requiere acuerdos políticos, y lo hago con la mirada de ser diputado del Distrito 8, pero también diputado del conjunto del país. Ya, perfecto. ¿Y ahí qué diferencia cree que hay entre el rol como parlamentario y su etapa, por ejemplo, cuando le tocó estar en el Poder Ejecutivo? A ver, lo que pasa es que evidentemente que la función legislativa supone representar expectativas ciudadanas. Hay un desafío muy marcado respecto de construcción de mayorías políticas. Diría yo que la diferencia sustantiva es que cuando uno es parte del Ejecutivo tiene la posibilidad cierta de implementar políticas públicas, de conocer el Estado a plenitud. Uh-huh. Una parte importante es el Poder Ejecutivo en unas democracias como las nuestras. Y la acción legislativa supone, en mi opinión, un balance correcto entre expectativas y capacidades de ejecución. Ya, y si usted tuviera que definir qué proyectos legislativos le gustaría que fueran su prioridad, al menos durante su primer año, ¿tiene ya en su cabeza cuáles en los que le gustaría, digamos, concentrar energía? Yo no me restrinjo a una materia en particular. No, y de hecho no le pido que lo haga. Sí, lo digo como introducción para la respuesta más amplia. Uh-huh. A mí me movilizan demandas en materia de vivienda. Creo que es un agobio de mi distrito el que hay un déficit habitacional muy acentuado. Uh-huh. Ha habido una política pública de Estado que ha permitido ir subsanando ese déficit habitacional, pero el déficit es cuantitativo y es cualitativo. Hay muchas viviendas, los estudios, digamos, más rigurosos así lo muestran, de déficit de calidad de vivienda, pero también hay un déficit de cantidad de viviendas muy acentuado. Entonces, ahí yo creo que habría un esfuerzo importante. En segundo lugar, tengo la impresión de que el mundo de las personas en situación de discapacidad requiere de mucho apoyo. Y creo que la legislación, la ley de inclusión social del primer gobierno de la presidenta Bachelet fue un punto de partida importante. A mí me tocó legislar la ley de inclusión laboral cuando fui ministro de Desarrollo Social. Creo que hay que darle continuidad a esfuerzos en materia de políticas públicas con enfoque inclusivo. Tengo la impresión, y esta es una demanda muy sentida de mi distrito, que las materias en salud mental son un agobio ciudadano. Los estresores de la vida en general generan mucha tensión social, y la política pública no es suficiente en materia de coberturas y de calidad en las coberturas. Claro. Si uno revisa el presupuesto del Ministerio de Salud, del orden del 3% del total del presupuesto se destina a salud mental. Y eso es muy bajo. Hay un tema de prioridades que hay que enfatizar. Usted, Marco Barraza, ¿qué rol cree que debe jugar el Partido Comunista en esta nueva etapa política que va a vivir el país a partir del 11 de marzo? Ese debate, en mi opinión, tiene que ver con cómo se caracteriza el tipo de oposición que debiese posicionarse frente a un gobierno de características de extrema derecha. En mi opinión, el Partido Comunista y el conjunto de la oposición debiese enfatizar una vocación profundamente democrática.
Y eso significa en los hechos conjugar dos variables. Por un lado, una oposición constructiva en el sentido de poner al centro las urgencias y las necesidades sociales, no ser una oposición negacionista como fue la actual en términos de negar la sal y el agua al gobierno de contraparte. El gobierno del presidente Boric enfrentó una oposición sostenida por parte de la derecha. Ya, en algunos aspectos no, digamos, o sea, la agenda de seguridad no habría salido adelante si no hubiese sido con los votos de la derecha y la reforma claro, tampoco. Pero, por ejemplo, en Sala Cuna o en FES, que es Finalcae, evidentemente que hubo una dilación y un obstruccionismo por parte de la derecha muy acentuado. Y quien paga los costos de eso es la ciudadanía, las familias endeudadas con el CAE y las mujeres y los niños que no tienen coberturas en Sala Cuna. Y ese es un dato de la realidad. Y claro, no es lo que pasa es que yo estoy precisando respecto de esto, que fue persistente y permanente, digo, puede serlo en proyectos específicos, pero no fue en todas las discusiones legislativas. Yo diría que en proyectos estructurales sí. El debate de la reforma tributaria rápidamente ahogó las posibilidades de transformación del gobierno del presidente Boric. Fue rechazada al inicio de la gestión del presidente, el primer año, si no me equivoco, a finales del primer año la reforma tributaria. Y eso, evidentemente, que fue una cortapisa muy importante en una cuestión determinante en materia de financiamiento de gasto público. Y fue hecho por la derecha. Ahora, volviendo a la pregunta... Ahora, tan estructural como eso es también la reforma previsional, digamos, que va a ser el gran legado de este gobierno, de varios, ¿no? Porque no sí, es el único. Yo creo que ahí hubo claridad de un sector de la derecha de que el costo político de negarse una reforma en pensiones era muy altísimo. Y era muy alto porque el dato de realidad es que las pensiones no han crecido hasta ahora, hasta esta reforma, por acción, digamos, de políticas públicas, de... No, claro, podemos discutir las razones del por qué votaron a favor o no, pero estamos reflejando, digamos, el que avanzamos. Ahora, volvamos al rol de esto de que hizo usted, una oposición constructiva debe ser. Sí, y una oposición firme, firme porque lo que, así como tiene que ser una oposición constructiva, tiene que ser una oposición firme en el sentido de hacer prevalecer la convivencia democrática. Para mí eso es fundamental. Por ejemplo, y lo voy a poner ejemplificando inmediatamente, frente al proyecto de ley impulsado por la derecha en el Congreso que permitiría conmutar penas a criminales de lesa humanidad o criminales de delitos de connotación extremadamente grave y severos, como es homicidio, abuso sexual, violación, claramente la futura oposición tiene que estar en contra de aquello. Y las declaraciones del presidente electo en el sentido de razones humanitarias no van en la dirección de hacer prevalecer el derecho de la ciudadanía y la protección de la ciudadanía. Entonces, una oposición constructiva, pero una oposición firme también desde el punto de vista de la convivencia democrática y de defender conquistas y derechos sociales que han sido muy dificultosos alcanzar. ¿Usted ve una sola oposición? Porque hemos tenido estas disquisiciones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, y particularmente el Partido Comunista en estas últimas semanas, y donde pareciera que hay quienes estarían planteando retomar su propia identidad, ¿no? Una unidad en la diversidad, y donde en realidad pareciera ser más la diversidad que la unidad. ¿Usted ve una sola oposición? Yo diría que el debate es un poco ficticio o falso desde el punto de vista de si todas las oposiciones, todos los partidos tienen que razonar y actuar, digamos, en la misma dirección. De hecho, la connotación de que existan varios partidos y no uno solo da cuenta de la diversidad de doctrinas, pensamientos. Lo central, en mi opinión, es definir propósitos comunes, indistintamente de que hayan formas, matices en términos del relato, el discurso, pero tener propósitos comunes, tener una orientación estratégica a revitalizar ideas programáticas centrales, a definir cuáles son los fundamentos de la oposición es clave. Ya, ahora, uno puede entender eso, pero las diferencias que pueden existir van muchas veces más allá de los matices. Son diferencias que son estructurales y de fondo. Un mismo Partido Comunista se lo ha planteado el socialismo democrático en algunos aspectos. Yo no le veo mayor problema, de verdad que no. No, pero el socialismo democrático sí, al punto de que ya vimos a Paulina Boganovich en algún momento plantear una distancia que era bien clara y categórica. A ver, yo creo que... Y ella es la presidenta del Partido Socialista. Yo creo
que esto siempre en contraste con la ciudadanía. Y la ciudadanía y el progresismo ciudadano lo que espera es unidad, no espera otra cosa. Lo que espera son propósitos compartidos respecto de cómo enfrentar a un gobierno amenazante desde el punto de vista de la extrema derecha. Entonces, creo que la realidad... Yo creo que la realidad... Misma ciudadanía, perdón, Marco, que mayoritariamente eligió a ese gobierno también. Sí, mayoritariamente, pero no hay que olvidar que hay un 42% que votó por el progresismo, que es un número importante, pero que también ese universo que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta no lo hizo con un cheque en blanco. No, sí, nunca es un cheque en blanco. Nunca. O sea, ese error no lo puede cometer ningún presidente. Si yo tuviese que fijarme en cuál es la adhesión de base, un 24% en la primera vuelta presidencial. Ya, no está bien, pero las elecciones se ganan con mayoría y aquí la mayoría define, o sea, porque también podríamos decir que en estricto rigor no un 42%, digamos. Pero voy a una cosa un poco más profunda, ¿no? Aquí tenemos una ciudadanía que le encomienda a un presidente algo, y en esa línea es donde ustedes van a marcar la fiscalización como oposición. O sea, yo, por ejemplo, soy enfático en tener claridad respecto de que conquistas y derechos sociales adquiridos como la gratuidad de la educación superior al 60% más vulnerable no puede retroceder. No puede retrocederse. En algún momento la misma derecha, la misma extrema derecha cuestionó la PGU, matizaron el discurso diciendo de que podría suprimirse para los futuros mayores de edad de 65 años. Pues bien, yo no creo que eso tenga que cursar. Yo creo que en Chile persiste un problema de insuficiencia de pensiones por acción del mecanismo de capitalización individual, de las AFP. Pues bien, el pilar solidario ha sido, en este caso la pensión de garantía universal, una medida que si no existiese habría mayor pobreza. Entonces yo soy enfático en defender la PGU. ¿Cómo lo hace un partido, Marco Barraza, que al mismo tiempo también tiene sus propias disquisiciones y debates internos? Vimos incluso una carta que terminó siéndose pública de queja de ministros de Estado, como Camila Vallejo, Nicolás Cataldo o Jaime Gajardo, quejándose hacia la directiva del partido por las declaraciones persistentes de un histórico militante de la colectividad, hoy con militancia suspendida, como es el exalcalde Daniel Jadwe, y que ha llevado también a un debate interno dentro del partido respecto de las miradas que existen sobre la forma de hacer política. A ver, todos los partidos viven tensiones. No hay ningún partido que esté exento. Estamos de acuerdo, como libre. De acuerdo estamos en que mal de muchas cosas retro. Sí, no. A ver, lo que yo quiero decir es que el Partido Comunista tiene una bancada de 12 diputados, sumando a los independientes. Tiene una capacidad de sobreponerse a las dificultades muy notoria. Creo que en lo central, a nosotros lo que nos convoca es el desafío de ser una oposición fiel reflejo de la expectativa ciudadana. Y en ese sentido creo que los debates internos se resuelven en el espacio interno. Pero cuando se plantean de forma pública, sí, Daniel Jadwe acusó públicamente a 3 ministros de Estado de su partido de ser cómplices de un montaje respecto a su persecución. Tengo la mayor valoración de los 3 ministros en cuestión. Y creo que ya está en un mecanismo de deliberación. Más allá, yo no le pido que fije una posición si comparte lo que dice Jadwe, yo le pido más bien una opinión sobre cómo se trabaja en un partido que al mismo tiempo tiene ese debate y ese dilema, que es interno pero que al mismo tiempo es público. Poniendo al centro los intereses de Chile. Esa es la fórmula. La ciudadanía espera mucho del Partido Comunista. Es un partido de vocación democrática, de tradición democrática. Es un partido, uno de los más antiguos de la historia de Chile, que se sobrepuso a una dictadura muy feroz, con exterminio, y en consecuencia los intereses del país deben convocar por sobre cualquier otra consideración. ¿Qué aprendió, cree usted, el Partido Comunista de su paso por el gobierno? Nosotros hemos tenido participación en 5 gobiernos, si no me equivoco, en el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, parece que fue, el de Gabriel González Videla, que duró cortito porque nos ilegalizó. Ya sabemos cómo terminó eso, claro. Sí, una de las primeras dictaduras del país. En el del presidente Allende, con mucho orgullo.
Bachelet 2. En el de la presidenta Bachelet, donde a mí me correspondió ser ministro. Así es, subsecretario y ministro. Subsecretario y ministro, y en el gobierno del presidente Boric. La fórmula que prevalece en democracias como la nuestra son las coaliciones de gobierno. Y el equilibrio, primero, fuimos parte del gobierno de la presidenta Bachelet y somos parte, en lo que resta, del gobierno del presidente Boric, con una vocación transformadora. Siempre conjugando las expectativas sociales con la acción de transformación institucional. Y hemos sido contribuyentes en grandes políticas públicas. Sin ir más lejos, la reforma de pensiones fue liderada por una ministra comunista, Janet Jara, quien después fue nuestra candidata presidencial del conjunto de la coalición progresista. Creo que el gran aprendizaje es que, y es un aprendizaje equivalente al del gobierno de la nueva mayoría, que somos un partido de transformaciones y que somos altamente incidentes en la política pública. Comparte las declaraciones, me imagino que sí, pero me gustaría al menos profundizar en esto de la autora Carmona, que dice que considera una pequeña absoluta que se califique de lobby comunista en la discusión respecto del cable de fibra óptica chino que pretendía conectar o pretende conectar Hong Kong con Valparaíso. Yo creo... Digo, a partir de todo el debate que se abrió luego, ¿no? ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, usted comparte la opinión de que es una pequeña absoluta esto de calificar como un lobby comunista la existencia de este convenio. O sea, la influencia de China en América Latina y en Chile en particular es transversal. Uh-huh. Es transversal. Previo a la conversación que sostenemos ahora, estuve revisando los porcentajes de intercambio económico que tiene Chile con 5 economías. Con China es de un 34%, 65.333 millones de dólares de intercambio económico. Con Estados Unidos de un 17%, 33.000 millones. Luego sigue Brasil, Japón y después Argentina con un 4%. Y eso no es por acción del Partido Comunista. Eso es porque Chile ha elegido un modelo de apertura económica y de intercambio que requiere transversalidad, que requiere respeto al Estado internacional, al derecho internacional. Y sería un despropósito pretender restringir el intercambio económico a un país, a una potencia en particular, y no tener esta mirada amplia y transversal. Más todavía considerando la relevancia que tiene hoy día China en términos del intercambio comercial. Intercambio comercial, intercambio económico, intercambio autonomía digital. Yo creo que aquí ha habido una situación indebida y abusiva respecto al gobierno de Estados Unidos a propósito de impedir que cualquier país tenga soberanía respecto a sus relaciones económicas. ¿Cree que fue bien manejado por parte del gobierno del presidente Boric esto? No respecto de si le informó a Kast a tiempo, sino de la respuesta que debió haberle entregado a Estados Unidos en su momento. A ver, lo de si se le informó a Kast a tiempo no es anecdótico. Es que después si quiere podemos conversar sobre eso. Sí, pero vamos primero a lo otro, ¿no? Si cree que el gobierno, así como el presidente Boric en otros momentos ha sido categórico en marcarle el punto al gobierno norteamericano, si debió haber marcado el punto también cuando le cancelaron la visa a un ministro, un subsecretario en jefe de gabinete. Yo creo que el gobierno de Chile ha actuado con la responsabilidad que corresponde. Ha hecho ejercicio de su soberanía. Creo que el procedimiento para efectos de definir, que es algo que aún no está definido, o consolidado, la existencia de un cable entre Chile y China, se ha hecho conforme a la institucionalidad existente. Son 13 controles, 13 procedimientos que regulan los mecanismos de aprobación y se está en la fase 1. Creo que el gobierno ha actuado correctamente y creo que ha representado correctamente los intereses de Chile. Ahora, digo e insisto, no es anecdótico la situación de que el presidente de la República le informó al presidente electo respecto de los conflictos o las tensiones que estaban emergiendo. Y no es anecdótico porque de alguna manera quedó muy claro que el presidente electo tenía conocimiento de la situación y no la ponderaron, no la valoraron en la dimensión que correspondía. Creo que con esto se desmorona a su vez el discurso primero, de Chile se cae a pedazos, porque el abrupto término de la conversación de traspaso entre los ministerios
entrantes y salientes, ha dejado manifiesto que no hay una crisis heredada del Estado de Chile. Y creo que el equipo del presidente electo rápidamente elude la conversación de fondo, que es el problema de la soberanía de Chile respecto a una decisión económica tan importante. ¿Y usted qué cree que va a hacer, qué decisión va a tomar José Antonio Kast? No lo que quisiera, ¿qué cree que va a terminar haciendo él? Yo creo que él está muy complicado, porque el que... A uno de los dos le podría terminar dando la espalda. China o Estados Unidos, cualquiera de los dos lo va a complicar. Es que yo no creo que Chile tenga que tomar decisiones conforme subordinación a una potencia en particular. Yo creo que Chile tiene que tomar las mejores decisiones conforme el bienestar de Chile. Y tener una política independiente, no alineada, es fundamental. Ahora, creo que la misma cifra que le señalaba, de un 34% de intercambio económico entre China y Chile, es elocuente, ilustrativa, respecto de las complicaciones que tiene el gobierno entrante en relación a darle un portazo a China. Sería un despropósito a propósito de la importancia comercial y económica que tiene esta potencia respecto de nuestro país. Y creo que la señal de que una delegación del Partido Republicano haya ido a China intenta de alguna manera equilibrar la discusión pública. Pero sabemos... ahora, lo que no puede hacer el gobierno del presidente Kast es ideologizar las decisiones de intercambio económico. Y ceder a las presiones de Estados Unidos es